Bueno, vamos a hablar de cosas que no te dijeron cuando pensaste en venir al pueblo, ¿no? O cosas que realmente uno no sabe, las diferencias entre vivir en el pueblo y vivir en la ciudad, ¿no? A ver, algo importantísimo por lo que muchas veces nos movemos o hacemos el cambio, ¿no? Del pueblo, o sea, de la ciudad al pueblo. Y es el ritmo de vida, no solamente a nivel de la tranquilidad que encuentras aquí, sino a nivel económico. El factor económico es algo decisivo. En nuestro caso también fue algo que marcó un antes y un después. A ver, vivir en el pueblo la gente, porque yo lo he escuchado mucho, no, es que vivir en el pueblo es baratísimo, está todo tirado de precio. Vale, te cuento, la realidad es que aquí vale todo, entre comillas, lo mismo que en la ciudad. Es decir, ¿vale? Vamos a matizar. El salario que tú tienes aquí, yo muchas veces he escuchado que la gente de ciudad dice, claro, pero es que en el pueblo se cobra mucho menos. En el pueblo se cobra exactamente igual. Lo que cobras en el pueblo lo cobras en la ciudad. Da igual la dimensión, sea pequeña, sea grande, da igual, cobras lo mismo. Evidentemente, si tú en la ciudad estás cobrando, vamos a poner una media de 1.500 euros o 1.200, da igual, lo que queráis. Pues con 1.500 euros en la ciudad, dime lo que puedes hacer, viviendo en una ciudad como Barcelona, Madrid, País Vasco, Valencia, Sevilla, da igual, donde sea. Con esos 1.500 en la ciudad, como no tengas a un compañero, a una pareja o cobres más de esos 1.500 euros, se te van prácticamente en el alquiler o en la hipoteca. Aquí en el pueblo, depende de dónde estés, vamos a hablar de España, con 1.500 euros, pues la verdad es que te da para mucho. No tiene nada que ver. Yo recuerdo cuando tenía la hipoteca allí, la tenía bueno, era variable, Euribor variable. Y claro, corresponde con que la letra que te queda, ¿no? El importe de la hipoteca que te queda corresponde a un 30, creo que es más o menos, o 30 y algo por ciento de lo que tú cobras. Sí, más o menos. Luego, claro, si en nuestro caso, al ser variable, el Euribor subía, pues ese 30% a mí no me subía el sueldo más de lo que iba a subir el Euribor, entonces no correspondía. Por lo que aquí con 1.500 euros te apañas muy bien, hay mucha diferencia. Por lo que cobrando lo mismo que cobras en la ciudad, aquí, y aunque cobraras menos, te va a rendir mucho más que estando en la ciudad, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Aparte del salario, también hay otros gastos. Por ejemplo, tengo aquí anotados una serie de conceptos, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Pero mira, pongamos que estás de alquiler. El alquiler que vas a tener en un pueblo, y no hablo de vivir en un piso, sino hablo de en un pueblo, en una casa, no te puedes llegar es que no te lo crees realmente cuando ves que una casa te puede costar 200, 300 euros, 100 y algo, una casa con terreno. Intenta encontrar eso en la ciudad, inviable. Sí que es cierto que todo va acorde, ¿Por qué encontramos precios como los que encontramos en el pueblo? También porque no hay la disponibilidad de servicios que encuentras en la ciudad. Eso está claro, todo va acorde, ¿vale? Ahí es donde tú tienes que hacer esa famosa balanza de decir, bueno, pues me compensa estar en un pueblo, entre comillas, aislado o más aislado, donde tengo los servicios más lejos, a los que yo cuando quiero ir tengo que desplazarme, o prefiero vivir en la ciudad, donde ya lo tengo todo. Ahí haces balanza y decides. Pero bueno, en el pueblo, lo dicho, con el salario que cobrarías en la ciudad, aquí haces maravillas. Tanto si estás de alquiler como de hipoteca, en el pueblo te da mucho margen, es decir, no tiene nada que ver con la ciudad, ¿vale? Agua, aquí dependiendo, porque, por ejemplo, yo donde estoy, en el área donde estoy, vivo en un pueblo donde el agua la lleva el propio pueblo, entonces pagamos nada al mes, son 15 euros al año, perdón, al mes no. Yo es que recuerdo en Barcelona pagaba una media entre 50 y 70 cada mes, después cerca de Martorell pagábamos unos entre 50 y 70 cada 3 meses y ahora pagamos 15 al año. Aunque fueran 20, entiéndeme, es un mantenimiento, no es nada, no tiene nada que ver, por lo que ya te ahorras a nivel de este gasto que es agua. Luz. La luz, yo ahí sí que no he notado diferencia. También la luz es mercado, si es privado, libre, da igual, no entiendo mucho cómo va el tema de la luz, pero sí que sé que no hay gran diferencia con vivir en una ciudad, ya va a depender de lo que tú estés usando. Es decir, si tienes más, pues,
no sé, calefacción o aire acondicionado, si tienes muchos congeladores, ¿no? Aquí en Galicia, por ejemplo, yo tengo 2 neveras y aparte 2 congeladores, porque todo lo que coges del huerto, pues hay mucha pimientos, haces tomate, haces calabacines, un montón de verduras, luego las congelas. Entonces, bueno, claro, nosotros también tenemos 2 deshumidificadores, uno en un taller que tengo, otro aquí arriba en casa, porque hay mucha humedad, en Galicia hay mucha humedad. Entonces, bueno, el gasto pues se asemeja más o menos al que teníamos en Barcelona, vamos a decir incluso algo menos. Bueno, ¿qué más, qué más? Vale, a nivel de casa. Donde he notado mucho la gran diferencia es que yo al estar de hipoteca tenía unos gastos que era un IBI, por ejemplo, y unas basuras y un gasto de comunidad. Y ahora tengo mi casa donde ya no vamos a hablar de la diferencia de precio de comprar una casa aquí a poder comprarla en una ciudad grande, ¿vale? Pero ya te hablo, por ejemplo, del IBI. El IBI tengo calculado que pago una cuarta parte de lo que pagaba allí. Comunidad no hay. Pero bueno, la comunidad vamos a dejarla aparte porque, claro, comunidad, tú pagas unos gastos de comunidad y te olvidas, entre comillas, porque tu piso no pertenece a... Se ha de dividir entre los que sois en el edificio, los gastos derivados, me refiero conjuntos de comunidad. Claro, aquí tú te lo guisas, tú te lo comes. Por lo que sí no hay comunidad, pero bueno, también tienes que ser un poco sensato y tener en cuenta pues, que pueden haber ciertos imprevistos, ¿vale? Pero bueno, comunidad no hay, vale. ¿Qué más? Tema de basuras. También hay una gran diferencia. Yo creo que aquí no es como el IBI, pero se paga un tercio a lo mejor, más o menos. Entonces también ya hay una gran diferencia. Estás en el pueblo, vienes de la ciudad y teletrabajas. Claro, mucha gente dice, pero es que yo no puedes teletrabajar porque no hay... Aquí llega la fibra. Yo estoy en una aldea que no llegamos a 200 habitantes, somos 100 y pico, censados, y tengo fibra. Mi mujer teletrabaja y no tiene ningún problema. A ver, como todo, si hay alguna subida, bajada de tensión, si hay temporal, si hay, bueno, pero puntualmente, pero ella de día a día, es decir, con normalidad puede trabajar sin ningún problema. Pueblo, que hay que tener sí o sí, que en la ciudad sí que es cierto que puede que no sea tan imprescindible, ¿no? Es más prescindible. Coche. Aquí tienes que moverte con coche. ¿Por qué? Porque en el pueblo normalmente, a no ser que ya vivías en un pueblo donde sea algo de más de 2, 3, 5.000 habitantes, en el propio pueblo es raro que tengas ningún comercio, ningún supermercado, nada. Entonces, en nuestro caso no es ningún problema porque ya teníamos un coche, luego yo por mi trabajo tuve que comprarme una furgoneta, entonces me refiero que tenemos medios para poder ir a comprar. ¿Qué tardo? Desde donde yo estoy hasta el pueblo más cercano, donde sí que hay estos servicios como pueden ser restaurantes, bares, peluquería, tienes también supermercados, tardo 10 minutos como mucho. Yo prefiero invertir ese tiempo y ese gasto, ¿no?, que haces de coche, de gasolina, de ruedas, de todo lo que tú quieras, pero yo cuando quiero voy al servicio. No lo tengo siempre y pago por él, aunque no haga uso, ¿no? Eso es un gran qué que también justifica el por qué yo creo que las ciudades son tan caras, y es que, quieras o no, en las ciudades tienes todos los servicios a pie de calle y sí o sí te lo comes, entonces estás pagando por eso, quieras o no. Aquí es distinto, yo he decidido, entre comillas, aislarme, ¿no? Y cuando yo requiero o necesito de ese servicio, voy y lo consumo. Bueno, si quieres ya algo más como talleres, por ejemplo, o quieres ir a otro tipo de tiendas o a un centro comercial, entonces sí que ya tienes que desplazarte a una ciudad más grande. En mi caso, a Ourense, y tardo unos 45 minutos más o menos, ¿vale? Pero bueno, volvemos a lo mismo. No voy todos los días. Yo cuando quiero ir a comprar a un centro comercial o necesito ir a una tienda específica, una óptica, lo que sea, o pues eso, cojo y ya invierto esa mañana y ya pues voy, que si al Leroy Merlin, que si a la óptica, que si, y ya aprovecho. Pero bueno, que no es un problema en mi caso porque no requiero ese servicio de forma constante, sino que es algo muy puntual. Entonces, ¿qué más? Así un poco por encima, ¿no? Hablando, las grandes diferencias que pueden haber entre vivir en un pueblo y en una ciudad.
aparte de la naturaleza, aparte del respirar, aparte de todo lo que puedes encontrar en el pueblo, es sobre todo el tema del consumismo, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso, que cuando vives en un pueblo, sí que es cierto que hay pueblos en donde tienes que si buses, tienes taxis, hay servicios, eso sí que es cierto, pero ya te limita. Entonces, si tienes el coche, mejor que mejor, porque te mueves cuando quieres. Aquí no hay problema para aparcar, por ejemplo. Aparcas literalmente delante de la puerta y, bueno, en fin, que no hay problema como que si en ciudad hay zona verde, hay zona azul, hay zona de carga y descarga. Aquí, a ver, obvio que hay zona de carga y descarga, pero entiéndeme que no hay problema para aparcar. Aparcas literalmente delante de la puerta. Algo a tener en cuenta, importante, porque si realmente vienes al pueblo y no tienes ningún medio para poder moverte, puede que sí que se te complique. Si quieres ir a una aldea pequeña, me refiero. Si realmente no tienes esa disponibilidad de tener el coche, no tienes el carné, entonces estaría bien que miraras si un pueblo también a algo un poco más grande. Algo ya más, pues lo que hemos hablado, que sigue siendo un pueblo, ¿no? Pero ya tienes que si tiendas, tienes supermercados, tienes los 4 servicios que necesitas sin disponer del coche. Otro aspecto importante que os quería comentar es que, claro, aunque te ahorres dinero tanto que si no pago tanto alquiler o de hipoteca o de lo que sea, hay que pagar otras cosas, ¿eh? Es decir, no lo pagas directamente en el consumo, ¿no? O en los servicios, o pagas en sí el precio de tener todo eso, pero hay que tener en cuenta que deberías de ser consciente y destinar algo por averías, porque aquí llueve, hace viento, se cae una teja, tienes que arreglarlo, entonces también tienes que tener esos posibles gastos imprevistos. Vale, no solamente, bueno, bajo mi punto de vista, ¿no? El hecho de, no, es que me ahorro mucho más en el pueblo, sí, es cierto, pero también hay que tener en cuenta eso. En nuestro caso, gran parte de lo que no pagamos por estar en la ciudad, ¿no? y todo ese ahorro que hacemos lo estamos invirtiendo en mejorar la casa, tanto por dentro como por fuera. Porque esa es otra. Normalmente cuando estás en el pueblo, no solamente tienes que mejorar lo que hay dentro de casa, tienes que mejorar todo lo que hay fuera. Entonces, bueno, poco a poco. La cuestión es eso, ir haciendo, pero hay grandes diferencias. Pues déjame en los comentarios si estás pensando en dar ese cambio, pero te da miedo, te da cosa que no te adaptes o que no cumpla con tus necesidades, ¿no? O los servicios que te puedan ofrecer allá donde vayas. Si es así, tengo otro vídeo donde, bueno, te animo a que hagas el cambio, primero que analices todo, ¿no? Que mires realmente si es factible por tus necesidades y tus ganas, ¿no? Este cambio, pero yo te animo a que lo hagas y sobre todo infórmate bien, qué servicios hay, qué no, y por el tema del dinero, de verdad, rinde muchísimo más un salario aquí en el pueblo que en una ciudad 100%. Y nada, lo dicho, déjame en los comentarios a ver si tú estás pensando también en dar ese salto, en cambiar, en dejar la ciudad y venirte a un pueblo, si realmente no lo haces por tema trabajo, por miedos, porque te da cosa romper esa monotonía, porque tienes tu entorno cerca y no lo quieres dejar, bueno, o por si hay algún otro tipo de problema. Dale like y suscríbete al canal.